a Aquí Sí, el programa sobre actualidad científica española de Indagando Televisión. Hoy tenemos el privilegio de estar en el lugar que atesora la mayor colección de libros del país. Más de 300.000 manuscritos, 3.000 incunables, 500.000 de documentos anteriores a 1831. Estamos en la Biblioteca Nacional. Y estamos aquí para descubrir cómo nuestra biblioteca personal, nuestro ordenador central, el cerebro, procesa nombres y verbos. Pero eso lo veremos más tarde. Seguramente conocen al mejillón cebra o al jacinto de agua. Tradicionalmente se usaban para controlar plagas, pero en la actualidad se han convertido en una verdadera amenaza para las especies autóctonas. Les hablamos de biocontaminación. El cambio climático podría abrir nuevas oportunidades para un pez invasor, la Gambusia holbrooki. Este animal de origen americano ha colonizado ríos y lagos de 50 países de todo el mundo, desplazando y extinguiendo peces y anfibios autóctonos. La gambusia es una especie pequeña de pez que es solo nativa del este de Estados Unidos y que se introdujo en los años 20 para el control de mosquitos a escala planetaria. Hasta ahora, su presencia se limitaba a las zonas más cálidas. Sin embargo, a causa del incremento de las temperaturas, podría extenderse aún más. Lo que hemos visto es que hay una relación clara entre la latitud y la abundancia y la biología reproductiva de la gambusia y, por tanto, se puede predecir que la gambusia podrá colonizar el norte de Europa con el cambio climático. Este mensaje de alerta viene de un trabajo publicado en la revista Biological Invasion y coordinado por investigadores de la Universidad de Girona. Para su estudio, han analizado desembocaduras de ríos desde el sur de España al sur de Francia. Las especies invasoras a menudo son difíciles de erradicar, de manera que es muy importante la prevención. Lo que se debería evitar es introducir gambusias en otros sistemas, en charcas o en estanques más o menos privados. La problemática de las especies invasoras es antigua, pero en los últimos 20 años se ha disparado. Ahora en la península ya tenemos buenos ejemplos de que hay muchos impactos, ¿no? Sabemos el caso del mejillón cebra, el jacinto de agua y también tenemos unas 25 especies de peces introducidos y algunas de las cuales tienen bastante impacto en las especies nativas. Actualmente, la presencia de esta especie amenaza pequeños peces de agua dulce o salobre como el fartet o el samaruk. ¿Qué le parece a usted más importante? ¿La investigación sobre cómo almacenar de forma más eficiente energía eléctrica o cómo conseguir una alimentación más saludable? Un comité de expertos ha seleccionado a 14 personas cuyos descubrimientos e iniciativas nos han cambiado la vida. Hola, soy Ferran Adrià. I'm Norman Foster. I'm Jane Goodall. Mon nom est Franck Bianchiri. Soy Margarita Salas. Estas 14 personas nos proponen los retos que consideran que la ciencia y la innovación deben resolver en un futuro cercano. My name is Adolf Gutzberger. Soy Ignacio Cirac. My name is Eleanor Maguire. Soy Rafael Matesanz. Soy Paulina Beato. Esta iniciativa europea es un ejercicio de debate público, una oportunidad para implicarse y construir Europa desde la ciudadanía. My name is Matti Makkonen. Soy Javier Tejada. Soy Ana Cabré. My name is Karl-Heinz Brandenburg. Tu participación es fundamental. Vas a cambiarnos la vida. ¿Qué reto quieres hacer realidad en el 2030? A través de una web participativa, los europeos y europeas podemos decidir los retos de la Agenda Ciudadana. Gracias a la Agenda Ciudadana de Ciencia e Innovación, tenemos la oportunidad de transmitir a los máximos responsables europeos de ciencia e innovación qué retos debemos afrontar de aquí al 2030. Un marcador en el vestíbulo del Consejo Europeo de Bruselas mostrará en tiempo real qué retos queremos que se hagan realidad en el 2030. Con este marcador, trasladaremos a los representantes europeos las propuestas de los expertos y la opinión de los ciudadanos. Tu participación es fundamental. Vas a cambiarnos la vida. Elige tu reto.
No es casualidad que estemos en la Biblioteca Nacional. Nuestra entrevista de hoy tiene que ver con la materia prima de los libros que atesora este lugar, los nombres y los verbos. Aprender palabras nuevas es más complejo de lo que se creía. Una reciente investigación ha revelado que cuando se aprende un nombre nuevo, se pone en marcha una región del cerebro diferente a la que actúa durante el aprendizaje de los verbos. La idea principal del estudio era sobre todo demostrar a nivel neurofisiológico las diferencias entre la adquisición del significado de nuevas palabras, pero nuevas palabras asociadas o bien a un verbo o bien a un nombre. El resultado se publicó en la revista Neuroimage y resultó de la colaboración de investigadores de la Universidad de Barcelona, el IDIBEL e ICREA en España y del Max Planck Institute en Alemania. Los científicos plantearon a un grupo de pacientes un conjunto de frases en las cuales una palabra estaba sustituida por otra inventada. De esta manera, los pacientes tenían que esforzarse para entender el sentido de esa palabra a partir del contexto. Utilizábamos frases que incluían palabras nuevas que eran verbos o eran nombres, y tenían que aprenderlas y recordarlas para un examen posterior que les hacíamos. Los investigadores analizaron las reacciones de los voluntarios por medio de la resonancia magnética funcional, que permite identificar las áreas del cerebro que se activan durante una tarea determinada. El primer resultado del estudio sería la disociación que hemos visto entre lo que sería las áreas activadas para verbos o las áreas activadas para nombres cuando tenían que aprender el significado de estas palabras nuevas. Cuando la palabra inventada sustituía un nombre, se activaba un área del cerebro asociada al procesamiento visual. Al contrario, cuando sustituía un verbo, se ponían en marcha áreas asociadas a procesos gramaticales y de conceptualización. Sabemos que hay diferencias importantes en la adquisición del lenguaje y que estas diferencias individuales seguramente vienen determinadas por el funcionamiento de ciertas áreas en algunas personas. Según los investigadores, estos resultados explicarían mejor cómo se aprenden términos nuevos o hasta un nuevo idioma. Además, darían pistas sobre el origen de las especiales habilidades lingüísticas de ciertos individuos. Nuestro invitado de hoy ha investigado sobre el lugar exacto donde se activan los mecanismos para aprender y para utilizar las palabras. Se encuentra con nosotros Antoni Rodríguez Fornells. Hola Antoni, ¿qué tal? ¿De dónde surge la idea del estudio? ¿Teníais algún estudio previo? Y de alguna forma el proyecto tenía como objetivo básico descubrir cuáles eran las bases cerebrales del aprendizaje de nuevas palabras o del aprendizaje de la lengua en general, ¿no? Entonces la idea era un poco simular lo que nos pasa a nosotros cuando vamos al extranjero, por ejemplo, que tenemos que aprender un nuevo idioma, cómo cogemos palabras, las troceamos para reconocerlas y luego cómo asignamos significado a estas nuevas palabras, significado que en la mayoría de casos lo sabemos, ¿no? Pero también es verdad que hay palabras que las vamos aprendiendo al día a día, es decir, aparece una palabra nueva como Wikipedia, Internet, chat, y todas estas palabras las vamos incorporando y tenemos un sistema muy flexible para captar palabras y para de alguna forma almacenar todo tipo de nuevas palabras, etc. Pues la idea de este estudio es empezar una línea nueva de investigación porque era totalmente novedosa, la están empezando también otros grupos internacionales, que es sobre todo investigar las bases cerebrales del aprendizaje de nuevas palabras y del lenguaje en general. A raíz del estudio, ¿por qué localizáis en zonas diferentes a los verbos y a los nombres? ¿Por qué crees que se localizan en zonas distintas del cerebro? Y la idea de fondo es, primero, por ejemplo, los niños pequeños, cuando eres un bebé, por ejemplo, cuando empiezas a aprender el lenguaje, aprendes más rápido los nombres y los verbos. Y en principio tampoco sabemos por qué, pero podemos suponer que aprender un verbo es más complicado, porque aprender un nombre, normalmente aprendes casa, quiere decir esto, y tienes un referente externo, perceptual, con lo cual es más fácil generar la asociación, pero entender lo que es pensar para un niño no es tan fácil, porque tiene que relacionar cosas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Pedro pasea a un perro, por ejemplo, el verbo pasear es una especie de referente que une dos cosas distintas, entonces hay un significado ahí que es relacional, no es un significado de una referencia a algo externo, ¿no? Con lo cual pensamos que si generábamos una especie de prueba donde las personas tenían que extraer el significado de un verbo y de un nombre, podríamos ver redes neuronales distintas asociadas a estos procesos, ¿no? Y luego lo que sí sabíamos es que hay pacientes, y esto es muy interesante, donde hay deterioro selectivo de los verbos o de los nombres. Es decir, tú puedes encontrar pacientes, por ejemplo, que tienen deterioro en los verbos solo, es decir, cuando tienen un infarto cerebral, por ejemplo, tienen luego dificultades en producir verbos o entenderlos, y puede pasar también con los nombres, ¿de acuerdo? O sea que hay de alguna forma regiones selectivas del cerebro que están implicadas en estos procesos.
De ahí que de alguna forma dijimos, vamos a intentar simularlo adquiriendo un verbo nuevo o una palabra nueva. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio? Bueno, las conclusiones más importantes serían pues que primero que vemos la disociación que esperábamos, que cuando aprendes un nuevo verbo y su significado y cuando aprendes un nuevo nombre y su significado, pues activas zonas del cerebro distintas, que son las mismas que tenemos activadas cuando estamos procesando un verbo o un nombre, ¿no? Y esto de alguna forma pues es interesante. Y la segunda conclusión también es que, bueno, en este estudio particularmente lo que vimos es que había muchas diferencias individuales en la forma en que se adquirían estos verbos y nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, los verbos suelen adquirirse, son más difíciles de adquirir, ¿no? Porque de alguna forma tienes que extraer pues relaciones entre las oraciones, etcétera, con lo cual tú tienes que hacer un esfuerzo extra para captar esas relaciones, no son referentes claros, ¿no? Entonces, lo que sí veíamos, por ejemplo, que en algunas áreas del cerebro había una asociación muy fuerte entre la activación de un área y si la persona iba a recordar o no, iba a aprender el significado de esa palabra. Es decir, que tú podías predecir hasta cierto punto si había activación en el hipocampo, que es una región muy implicada en memoria y codificación del recuerdo, pues si aquella persona tenía muy activado el hipocampo, pues tenía luego mejor recuerdo de algunas palabras o de algunos verbos o de algunos nombres, ¿no? Y esto es otra de las conclusiones interesantes del estudio, ¿no? Que hemos visto áreas muy selectivas que están implicadas solo cuando tienes que aprender una nueva palabra y no cuando la tienes que procesar, que es distinto a lo que normalmente sabíamos, ¿no? Y eso es yo creo que las dos conclusiones más interesantes. Pues muchas gracias, Antoni, por haber venido a Kissing. ¿Queréis recorrer los océanos a lo largo y ancho de su extensión? En el cine tenéis el documental Océanos. Os dejamos con un mordisco. Hasta pronto. Disney Nature invite you on a journey through our planet's 5 oceans to discover never-before-seen worlds through the eyes of the creatures who live there.